¿Sí pudieron? ¿Alguna idea? Vamos a ver. Bueno, para representar este tipo de regiones con valor absoluto, lo que deben usar allí es la definición de valor absoluto. En términos generales, el valor absoluto de A es más menos A. Esto es, por definición, es más A si A es mayor o igual que 0 y es menos A si A es menor que 0. Pero brevemente dicho es esto, lo que define el valor absoluto. Entonces, cuando tienen ustedes esto, lo vamos a pensar primeramente como un igual a 1, y después el menor que, pues significa que todo va a quedar dentro de estas gráficas. Bueno, entonces esto pues es equivalente, esto es equivalente a más menos x más menos y igual a 1, y ello nos lleva a cuatro opciones. La primera es con más, que es x más y, igual a 1. La siguiente es con más y menos, entonces sería x menos y. La que sigue sería menos y más, sería menos x más y. Y la otra es de menos menos. Entonces son cuatro las fronteras que tiene esta región. Esta es una frontera, otra frontera, otra frontera y otra frontera. Es desglosar esta ecuación con valores absolutos, es dar lugar a estas cuatro posibilidades. Y estas cuatro posibilidades, pues obviamente las deben graficar. Cada una de ellas graficadas. Bueno, la primera, pues ustedes saben que se trata de, para la primera opción, es esta recta que pasa por el 1, 1. Entonces, si a esta le llamamos ecuación 1, esta ecuación 2, y esta ecuación 3, y esta de aquí ecuación 4, entonces esta viene siendo la ecuación 1. Ahora, la ecuación 2 pasa por el 1 y el menos 1 acá, entonces sería así. Entonces, esta es la ecuación 2. Que la gráfica de la ecuación 2 es esa. ¿Ok? Pero a ver, un momento aquí. Sí, esa no es la 2, porque la ordenada al origen, si despejamos de aquí y, la ordenada al origen es menos 1. Entonces, no es esa la recta, sino que pasa por el menos 1 acá y hace esto. Ahí continúa para acá. Esta sí es la ecuación 2. La ecuación 3, si despejan de aquí la y, pasa por el 1 y tiene inclinación positiva. Esta es la 3. La que habíamos hecho, la que había dicho que era la 2, es la 3. Y finalmente pasa por el menos 1 con inclinación positiva, que es esta. Esta es la 4. Entonces, son esas cuatro fronteras, las gráficas de esas cuatro fronteras. Entonces, la región con el menor que 1
pues es todo lo que queda entre estas cuatro gráficas, lo cual quiere decir que sería todo esto que estoy rayando yo aquí. Entonces, todo lo rayado es en la región R. Entonces, la región R igual a las X, Y, tales que valor absoluto de X más valor absoluto de Y es menor o igual que 1, es lo rayado. ¿Ok? Esto corresponde a la primera parte del ejercicio que dice representar gráficamente la región. La segunda parte les piden que calculen ustedes el área de esta región. El área de esa región es el área de un rombo. Entonces, lo que tienen ahí es un rombo y podrán usar la fórmula de la primaria que se da para resolver el área de un rombo, o la figura la pueden descomponer en triángulos y entonces ustedes pueden determinar dos triángulos, por ejemplo, el triángulo que voy a puntear abajo a la izquierda del eje de las Y. Aquí está el origen, aquí este es el eje Y y acá tenemos el eje X. Entonces, voy a dividir la región en dos triángulos, del eje Y a la izquierda un triángulo y del eje Y hacia la derecha otro triángulo. Entonces, el triángulo de la izquierda lo voy a puntear, que viene siendo este. Lo punteado, rayado, punteado, entonces es el triángulo de la izquierda. El triángulo de la izquierda es el punteado y el triángulo de la derecha es el de rayas continuas. De modo que se pueden calcular dos áreas, la región R, la vamos a pensar como el triángulo que tenemos aquí. Este triángulo lo podemos definir del modo siguiente. Digamos, se trata de una región R1, de aquí, la que está a la izquierda, y acá a la derecha tenemos la región R2. Este es el origen lo voy a quitar el 0, ya saben que ahí está el origen, para no entorpecer la figura. Y vamos a definir R1 como tipo 1, entonces, como región tipo 1, se tiene R1 es la colección de puntos X, Y, tales que trazo una paralela al eje Y. Para las tipo 1 se traza una paralela al eje Y. Entonces, esa paralela al eje Y, pongan ustedes por caso, es esta. Corta aquí en un punto frontera para Y superior y un punto inferior frontera para el caso de la Y, de modo que la Y va a variar entre esta Y y esta Y. Ahora, la Y en este punto frontera, ¿cuánto vale? Y ¿cuánto vale la Y en este otro punto frontera? Entonces, hay dos puntos fronteras. En este punto frontera estamos en esta frontera, que es la 2. En la frontera 2, la Y es X menos 1. En la frontera 2, a ver, la frontera 2, que es esta, estoy dando esta. En la frontera 2 es despejando Y de la frontera 2, que es esta ecuación. De aquí despejo Y y me queda que Y es X menos 1. Entonces esa es la frontera inferior en donde va a variar X, la Y, perdón. Y esta es una frontera superior, pero está en la recta 3. La recta 3, despejo Y de la recta 3 y me queda X más 1. Lo cual quiere decir entonces que al trazar la paralela por el interior de la región R1, defino a la región R1 como las Y's que varían entre la frontera inferior, que es X menos 1, y la frontera superior, que es X más 1,
Y la X va a variar en un intervalo constante a lo largo de la región R1, que es de -1 a 0. Okay, aquí sería de -1 a 0. Y esa sería mi región R1. Ahora, voy con la región 2. La región 2 también como tipo 1, para definir la región 2 como tipo 1, voy a trazar una paralela al eje Y por el interior de la región R2. Entonces, trazo una paralela al eje Y por el interior de R2. Aquí esta paralela. ¿Ok? Esta paralela le hace un corte en este punto frontera, que es una Y. Y hace otro corte en este segundo punto frontera, y es un punto frontera inferior. ¿Ok? Que tiene un valor de Y. En este punto frontera inferior, la Y está en la recta 4. Y en la recta 4 despejo aquí la Y y me queda que Y es igual a -x menos 1. Entonces aquí es -x menos 1 por estar en la frontera 4. Despejando Y, me queda que Y es igual a -x menos 1. Y ahora acá estamos en este punto frontera Y, del corte de la paralela. Aquí tenemos una Y, punto frontera, pero en esa Y estamos en la recta 1, y en la recta 1 despejo de aquí y tengo que Y es 1 menos X. Por tanto, R2 son las XYs tales que la Y varía entre la frontera inferior, que es este punto frontera, que es -x menos 1, y la frontera superior, que es esta Y, que es 1 menos X. Y la X va a variar en un intervalo constante, desde el origen 0 hasta el punto 1. Y esa es la región R2. ¿Ok? Ahora, el área de la región R que tenemos aquí, la vamos a dar como la región R1 unión la región R2. Estas dos regiones juntas, pegadas, conforman la región R. De modo que el área de R es el área de R1 más el área de R2. Y lo que van a hacer ustedes es calcular el área de R1 y van a calcular el área de R2 mediante una integral cada una de ellas. Así van a tener ustedes que el área de R1 es la integral ¿de dónde a dónde? Para R1, de -1 a 0 de la función, en este caso, por la diferencia de qué cosa, de fronteras, frontera superior menos frontera inferior. Aquí tendrían ustedes frontera superior, es x más 1, aquí sería x más 1, menos la frontera inferior, que sería menos x menos 1, que vamos a tener menos x menos 1, cerramos, y esto por dx. Eso, resolviendo esta integral, obtengo el área de R1, y resolviendo la otra, que es para R2, pues es la integral de dónde a dónde. En este caso sería de 0 a 1, de la frontera superior, que es 1 menos x, menos la frontera inferior, que es menos x menos 1, menos x menos 1, y todo por dx. Resolviendo estas dos integrales y sumando las áreas correspondientes, se obtiene, ¿qué cosa? Pues se obtiene la correspondiente área de la región R. Todo lo que tienen que hacer es calcular estas dos áreas.
¿Ok? Y con eso completarían el ejercicio 2C. Primero, graficarlo. La gráfica de la región R es todo lo real. Se descompone para hacer el cálculo de su área en dos regiones, tipo 1, región R1 y región R2. Están definidas aquí, descritas en forma analítica para poder determinar la integral correspondiente, que es, como es una área entre curvas, en este caso entre trayectorias rectas, pues a la frontera superior se le resta la frontera inferior y se integra de -1 a 0, que fue lo que hicimos ahí para el caso del área de R1. Y para el área de R2, pues es la frontera superior igual, menos la frontera inferior, integrada de 0 a 1. En la dirección del eje X, por eso va de X. ¿Ok? Bueno, se tienen eso. ¿Cuánto les da el área de estas dos? Da la impresión como que el área de cada una de ellas es 1 o 2, o cuánto. ¿Cuánto les da la primera, el valor de la primera integral? Bueno, lo resuelven con toda calma en casa y vamos a continuar aquí con algún otro. Eso es respecto al bloque de ejercicios del punto número 2, que es el que pudo haber sido el más complicado fue ese, porque pues seguramente muchos de ustedes no están del todo familiarizados con las gráficas del valor absoluto. Bueno, pues ahí tienen un ejemplo y sobre todo de cómo graficar una desigualdad. Una desigualdad que involucra o a su vez pues describe una colección de puntos en el interior, en este caso de un rombo. Bueno, a ver, y ahora del 3 al 5 son estos son problemas también de área entre curvas. De hecho, todos son de área entre curvas, lo cual quiere decir que lo de volúmenes será tratado en el taller 8, es lo más seguro. Así que todo esto son puras áreas y la mayoría de los ejercicios pues son integrales impropias. Yo creo que estos pues sí los pueden resolver ustedes con toda soltura. A ver, el ejercicio 3, por favor. Intenten resolver el ejercicio 3 y ustedes me dicen qué se les ocurrió hacer. 4 minutos para que me den ustedes algunas ideas.
¿Sí pudieron? Tenemos dos parábolas. Es una región limitada por dos parábolas. Y vamos en este momento a ver cuáles son las gráficas de esas dos parábolas. A ver. Es el 3 del taller 7, el 3. Y cuadrada igual a x más 1. Entonces, esta es una de las parábolas, y cuadrada igual a x más 1. Y la otra parábola, y la otra es una recta, entonces la recta es x más y igual a 1. La región R está entre estas dos, entre la parábola y la recta. Ahora, la parábola tiene vértice y cuadrada igual a x más 1. Su vértice es menos 1, 0. Abre hacia la derecha. Entonces, acá está el menos 1, 0. Y abre hacia la derecha. Si la x vale 0, la y vale más menos 1. Entonces pasa por aquí, por este 1, y pasa por acá, por este menos 1. ¿Ok? Ahora, esta recta pasa por el... Pues creo que este ya lo hemos hecho, lo hicimos en clase o no. Y igual a 1 menos x. Entonces pasa por el 1 y pasa por el 1. Por aquí, por acá. Sí, creo que este ya fue hecho. Sí, ya lo hicimos por ahí. Ya se hizo, ¿verdad? Sí, se hizo en clase. Entonces, exactamente, si la... Acá me parece que llegaba al 3, al 2, menos 2, y acá teníamos el 3. Ok, entonces, el ejercicio 3 hecho en clase. Ahora voy a ponerle aquí, hecho en clase. Simplemente lo que deben hacer es consultar los apuntes y ahí lo tienen resuelto. Bueno, entonces ya no le sigo, fue hecho en clase. Y vamos entonces con alguna de las integrales. Ya vimos del 2 en adelante, y vamos a ver ahora el punto número 1 que trae muchas integrales ahí, impropias. Entonces, si les interesa que aquí se discuta alguna de las muchas integrales que vienen ahí en el ejercicio 1, les pediría yo que las observen todas cuidadosamente y vean aquellas integrales impropias que les parezcan que tienen más dificultad para resolverse, y esas son de las que podríamos nosotros trabajar aquí en clase, en el grupo, en el taller. A ver, entonces son 4, 9,
9 y 5, 14 y 2, 16. 16 integrales. Bien. De esas 16 integrales, véanlas todas. Y ya hice la aclaración para aquellos que llegaron un poquito después. Al principio hice la aclaración que el ejercicio 1C le falta un paréntesis antes del 25 y el 3 medios es exponente. El 3 medios del ejercicio 1C es exponente. Por favor, corrijan eso para que puedan resolver ese ejercicio. Bien, entonces, un minuto para que me digan ustedes con cuál iniciamos de esas 16 integrales que tenemos ahí. Un minuto. Eli, profesor. Muy bien. Ok, vamos a ver el inciso I. Lo voy a escribir aquí para que lo vean aquellos que no tienen el taller a la vista. Entonces, el 1i es la integral de menos 2 a menos 1 sobre la integral de menos 2 a menos 1 de x entre x raíz de x cuadrado menos 1. ¿Ok? Bueno, seguramente por ahí va a resultar que en alguno de los dos extremos, que en este caso es el menos 1, la integral no está definida. Y por lo tanto, pues debemos resolverla como una integral impropia en el límite superior aquí, que tenemos acá. Pero lo primero que tienen que hacer es encontrar la primitiva, resolviendo Profe, se desenfocó. en forma indefinida. Vamos a resolver en forma indefinida la integral propuesta sin límites de integración. Primero resuelven esta, que sería en forma indefinida para determinar la primitiva, que en realidad es muy directa. Esto viene siendo arcosecante. ¿Por qué? Porque la derivada de la función arcosecante, es 1 entre x por raíz de x cuadrada menos 1. Esta función tiene como derivada la expresión 1 entre x por raíz de x cuadrada menos 1. Este es arcosecante.
Ajá, es arco secante. A ver, déjenme verificar la fórmula porque, bueno, siempre... Sí, sí es arco secante. Bien. A ver, ¿qué se les ocurre hacer? Entonces, ahí como integral impropia no está definida en -1, en -2 sí, pero en -1 no. Por tanto, hay que definirla como una integral impropia de segunda clase, con esta primitiva que tenemos ahí. ¿Ok? Vamos a resolver esa integral en forma, digamos, resolverla como integral impropia de segunda clase. Impropia de segunda clase, ¿verdad? Entonces, esto viene siendo el límite. Por el hecho de estar la discontinuidad del integrando en el límite superior, entonces se toma el límite cuando un valor, en este caso vamos a llamarle W, tiende al -1, pero por la izquierda, ¿verdad? Por la izquierda, porque estamos en -1, 2, es un intervalo que está así. Entonces nos estamos, la discontinuidad está en -1 y como estamos en este intervalo, entonces W variará de -2 a -1, acercándose a -1, pero lo hace por la izquierda. Si estuviera de -1 a 0, entonces lo haría por la derecha, pero aquí estamos en -1 por la izquierda porque estamos en el intervalo de -2 a -1. Pues tenemos esto de la integral de -2 a W de dx entre x por raíz de x cuadrada menos 1. Y esto es el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda de la primitiva para esta que es arco. O sea que sería arco secante, ¿verdad? Dijimos arco secante. Arco secante de x valuada desde x igual a -2 hasta W. Y entonces, continuando, esto viene siendo el arco secante de x. Bueno, vamos a poner aquí el límite de, bueno, cuando x tiende a -1 por la izquierda, de, voy a evaluar primero en W. Aquí vamos a tener arco secante de W menos, acá tendríamos arco secante de -2. Cerramos. Bueno, lo de acá no hay problema, esto es constante, independientemente de cuál sea el valor de arco secante de -2. Sabemos que esto es constante y el límite de una constante es la constante, entonces esto no habría problema. El problema entonces es definir aquí el límite de arco secante W. Bueno, aquí por qué escribí X, si ven lo que es W. Entonces, aquí es W, tengan mucho cuidado. Está uno habituado a escribir con la X, trabajar con la X, pero ahora estamos con la variable W. Tenemos esto. Entonces, este límite tendrían que analizar la gráfica de del arco secante de W. La gráfica del arco secante de W. ¿Cuál es? Bueno, pues rápidamente podemos nosotros aquí, ¿en dónde vamos a pensar definida la secante para determinar la función arco secante?
Allí pues tendremos que determinar arco secante de menos 1, el arco secante de menos 1. Ustedes lo pueden calcular, bueno, les diría yo en su calculadora, pero seguramente no tienen fórmulas para calcular secantes a la menos 1, pero sí tienen la del coseno. Entonces, el arco secante tiene que ver con el coseno, son funciones inversas una de la otra, la secante y el coseno, y el arco coseno pues tiene que ver con el arco secante. El arco coseno tiene que ver con el arco secante. ¿Cuáles son, cómo se relacionan esas fórmulas? Bueno, para recordar fórmulas, pues siempre se olvidan, las fórmulas se olvidan, pero para eso están los libros. En los libros podemos nosotros consultar, porque los manuales de las calculadoras, aun cuando sea la Casio, que es la calculadora más usada por la mayoría de ustedes, no trae en el teclado, no trae nada absolutamente para calcular secantes a la menos 1. Pero ustedes pueden consultar algún libro de trigonometría en donde sí hubiese fórmulas para hacer esos cálculos, y en realidad me refiero yo a un libro de trigonometría. Uno que sí les recomiendo y que de seguro trae fórmulas para ese tipo de cálculos es un libro que escribí hace mucho tiempo que se llama Geometría y Trigonometría para los cursos del propedéutico que se da aquí en la UAM. Entonces, dejen ver por dónde andan esas fórmulas. Pues lo que tienen que consultar es el teorema 1 de la página 171. A ver, teorema 1. Teorema 1. Página 171 del libro Geometría y Trigonometría. Entonces, geometría y trigonometría de un servidor. ¿Okay? Entonces, en esa página hay un teorema y en ese teorema vienen fórmulas, entre ellas para calcular la cotangente a la menos 1, la secante a la menos 1, que es la que nos interesa. La fórmula dice que la secante a la menos 1 de y es exactamente lo mismo que el coseno a la menos 1 de 1 sobre y. Entonces, utilizando esta fórmula trigonométrica, que es una equivalencia trigonométrica, obviamente en el intervalo donde esté definida la secante como inversa, que tenga inversa, y en este caso pues, seguramente está involucrándose también el caso del menos 1. ¿Cómo quedaría aquí? Bueno, pues simplemente si ustedes quieren, allá les quedaría el arco secante de W cuando W tiende a menos 1, en este caso sería el arco secante de menos 1. Y de acuerdo con esto, ustedes tendrían ¿qué cosa? Bueno, teorema 1 les implica esto, les da esta fórmula de la página 171. Y aplicando esta fórmula, ustedes tienen que el arco secante de menos 1, que es, bueno, ya para calcular el límite, lo escribimos acá para continuar con el desarrollo. Esto viene siendo el límite, o mejor aún, bueno, sí, límite cuando W tiende a menos 1, con valores de W a la izquierda, el menos 1, de arco secante de W
menos el arco secante de menos 2. ¿Ok? Porque este es constante. Entonces sería este límite más este. Ahora, este límite puede dar infinito. Bueno, no lo sabemos. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, pues simplemente esto me da el arco secante de menos 1, y el arco secante de menos 1, bueno, hay que restarle el arco secante de menos 2, con las fórmulas que tenemos aquí. Entonces, traducido al coseno, para poder hacer el cálculo en la calculadora, entonces esto viene siendo el arco coseno de 1 entre menos 1 es menos 1, y acá sería el arco coseno, este otro sería el arco coseno de ¿qué? Arco coseno de 1 entre menos 2. Eso sería menos 1/2. ¿Ok? Este valor, el arco coseno de menos 1, ¿de qué forma? Bueno, el coseno, para que tenga una inversa, y debemos fijarnos en el menos 1, en donde estaría la gráfica correspondiente del coseno para definir su inversa, que incluya el valor menos 1, el punto inferior. Pues esto quiere decir el ángulo cuyo coseno es menos 1, y el ángulo cuyo coseno es menos 1 es muy directo, el cálculo. Es pi. Entonces, este valor es pi. Arco coseno de menos 1 se interpreta como ángulo cuyo coseno es menos 1. El ángulo cuyo coseno es menos 1 es pi. Y este de acá se interpreta como el ángulo cuyo coseno es menos 1/2. El ángulo cuyo coseno es menos 1/2. Bueno, pues ese ángulo lo tendríamos que considerar en el cual puede ser en el segundo o tercer cuadrante, habría que ver. El 1/2 es el de 60 grados, que viene siendo pi tercios. Pero pi tercios, para que sea negativo el coseno, tendríamos que manejarlo acá, ¿no? Entonces tendríamos que pensar por acá. Pi tercios, 60, entonces son 120 aquí serían 60. Si aquí son pi tercios, acá serían 3 o 2 pi tercios, ¿no? 2 pi tercios. Entonces este ángulo es 2 pi tercios. Ángulo cuyo coseno es menos 1/2 es 2 pi tercios. Entonces aquí sería menos 2 pi tercios. Y entonces pues hacen la suma correspondiente. Así que esto les va a dar pi tercios. ¿Ok? Ángulo cuyo coseno es menos 1 es pi. Ángulo cuyo coseno es menos 1/2 es 2 pi tercios. 2 pi tercios está aquí. Entonces, para hacer el cálculo aquí, sería simplemente tomar el 2 pi tercios. Este 2 pi tercios, su coseno vale menos 1 entre 2. ¿Ok? Este sería raíz de 3. Aquí tendríamos 60 grados, que es pi tercios en este ángulo. Pi tercios más 2 pi tercios es pi, que es la media vuelta completa. Pero en este triángulo, este lado vale menos 1, este cateto vale raíz de 3, este vale 2. Entonces, el ángulo cuyo coseno es menos 1/2, es menos 1 entre 2, que es 2 pi tercios. Es este. ¿Ok? Bueno, y así pues deben ustedes echar mano de sus conocimientos de trigonometría. Entonces, es bueno tener un libro de trigonometría a la mano, o un libro de cálculo en la sección de trigonometría correspondiente, para
hacer las consultas necesarias y poder entrarle a esto, ¿no? ¿Ok? Claro, no podemos trabajar directamente con arcos secantes y arcos secantes porque no estamos tan familiarizados, pero lo mismo podemos haber hecho, así como interpretamos esto quería decir ángulo cuya secante es -1. El ángulo cuya secante es -1 es pi. Seguramente debe ser pi. ¿Por qué? Porque si se le aplica la secante a este valor, es decir, si manejamos arco secante de -1 como menos pi, eso quería decir que la secante de pi es -1. Por eso decimos ángulo cuya secante es -1. ¿Y por qué esto es -1? Porque acuérdense que esto es 1 sobre coseno de pi. El coseno de pi es -1, así que aquí quedaría 1 entre -1, entonces le entraríamos acá. Lo podemos trabajar así, con secantes, tanto aquí como acá. Pero si no, si estamos más familiarizados en trabajar con senos y cosenos, pues entonces este problema lo llevamos a arcos cosenos para poder verificarlo con la fórmula que tenemos aquí, que es una equivalencia trigonométrica. Esta es una equivalencia trigonométrica. En realidad, no conozco algún libro, además del mío, que traiga estas fórmulas que van a permitir hacer cálculos en la calculadora Casio, utilizando el coseno para la secante, utilizando la cotangente para la tangente, y utilizando, ¿cuál otra? El seno para la función cosecante. Es decir, para trabajar arco cosecante, pues se trabaja arco seno, con equivalencias trigonométricas en este mismo teorema o en algún otro teorema que le siga, teorema 1, teorema 2, teorema 3, de esa misma página. Por ahí encuentran ustedes equivalencias para las otras funciones que no vienen en las calculadoras Casio, no traen ni siquiera el manual de la Casio, no lo busquen en el manual de la Casio, no viene. Entonces, esas fórmulas las deja Casio para que ustedes las investiguen en algún libro de trigonometría. Bueno, pues no vayan tan lejos, consíganse mi libro y ahí van a encontrar muchas otras equivalencias también que les pueden ser útiles, por si tienen fallas en gráficas, en equivalencias trigonométricas. Ahí pueden encontrar una buena cantidad de cosas que son de información que no traen muchos libros, pero que son útiles, como son estas. Bien, ¿alguna otra duda de esto, jóvenes? Miren, se nos acabó el tiempo. Vamos nosotros a vernos el próximo lunes. Si por alguna razón de este taller tienen alguna duda, el próximo lunes. Pero con ustedes sí, no es cierto, no tuvimos taller ayer, ¿verdad? Entonces, obviamente debió haber sido de 2 horas, pero bueno, afortunadamente este taller no trae demasiados temas, solo trae área entre curvas y integrales impropias. Por esa razón, no queda tan incompleto el taller. Ya tienen ideas más o menos cómo van a trabajar y pues lo que tienen que hacer es ponerse a hacer los cálculos, entrarle de lleno, así, en una forma insoportablemente fuerte, para que puedan ir dominando las técnicas de integrales impropias y la técnica también de cálculos de áreas y de qué otras cosas, y de representar gráficamente regiones, ¿de acuerdo? Jóvenes, pues se nos terminó el tiempo, le dejamos aquí y nos veríamos entonces el próximo lunes. Por acá los espero a las 12 del día. ¿Ok? Gracias, profesor. Sí, profe, gracias. Gracias. Hasta el lunes. Gracias, profe. Feliz fin de semana, buen provecho. Hasta pronto, jóvenes. Bye.